Bendito y alabado sea el santo y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, único, digno de recibir toda la gloria, la honra, la adoración, la exaltación desde ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma adora su santo y bendito nombre. Soy el doctor Yisrael Goldman del Ministerio Maranatha, escatólogo, apologista, evangelista, maestro de la palabra de Dios, siervo del Señor Jesucristo, por mandato de Dios, para la gloria de Dios. Desde Dallas, Texas, USA. Hoy en día te voy a enseñar el capítulo 18. Ya estamos muy avanzados en el fascinante, extraordinario y fuera de serie libro de Apocalipsis. La enseñanza anterior, el capítulo 17, te enseñé lo que la palabra de Dios nos enseña, cómo Dios juzga a Babilonia, el sistema religioso del mundo. Hoy en día, capítulo 18, sigue la segunda parte de la condenación de Babilonia, solo que es el sistema comercial, mercantilista. Y la próxima enseñanza, veremos el capítulo 19, en donde Dios juzgará a Babilonia gubernamental o política. Y eso culminará la sentencia de Dios para Babilonia, que está dividido en las tres etapas: el sistema religioso, el sistema que lo cubre el capítulo 17, el sistema comercial, mercantilista, que lo cubre ahora el capítulo 18 que vamos a ver ahora, y luego Babilonia, el sistema gubernamental político que cubre el capítulo 19, la próxima enseñanza. Es interesante ver cómo Dios juzga a Babilonia de manera independiente, el sistema religioso, el sistema comercial y por último el sistema político. Lo interesante es que en el sistema político es el mismo Señor Jesucristo quien personalmente viene a juzgar el sistema político gubernamental de Babilonia. Eso lo veremos en la próxima enseñanza. Así que una vez que hayamos concluido cómo Dios juzga a la gran ramera, la Babilonia, luego entraremos al capítulo 20, que son los 1000 años del reinado corporal de nuestro Señor Jesucristo desde Jerusalén, gobernando el mundo entero. Capítulo 21 será entonces el gran trono blanco. Y luego el capítulo 22 y último es cielo nuevo, tierra nueva, la eternidad, y ahí concluiremos este fascinante, maravilloso, extraordinario libro de Apocalipsis, este estudio sistemático, exhaustivo que el Señor nos ha permitido hacer para la gloria de su nombre. Y acuérdate de la bendición que hay. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y retiene las profecías, las palabras de esta profecía. Esa es una promesa que tú y yo nos tenemos que tomar posesión, porque hemos venido estudiando ya por varios meses y todavía nos falta aproximadamente, estamos a después de la clase de hoy tendremos 5 más. Entonces, ya con todo, y eso pues nos da una bendición adicional porque hemos venido estudiando consecutivamente, sistemáticamente y exhaustivamente para la gloria de Dios. De esa manera, mis amados, vamos a entrar entonces en contexto. Apocalipsis capítulo 18, vamos a empezar en el versículo 1. No necesariamente te voy diciendo versículo 1, 2, 3, pero todo lo que yo estoy leyendo y te estoy enseñando abordan todos los versículos del capítulo 18. Apocalipsis 18, versículo 1 dice así para la gloria de Dios. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En el versículo 3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Una seria advertencia, última advertencia que Dios hace, que incluye el día de hoy, para que tú sepas. Esto no es solamente cuando esto sucede, nada de esto ha ocurrido todavía. Estos son eventos futurísticos que no han pasado todavía. Lo único que ha pasado en el libro de Apocalipsis hasta el día de hoy son los capítulos 1, 2 y 3. Eso es todo. Del capítulo 4 hasta el 22, todo es eventos futurísticos que literalmente sucederán tal y como lo dice la palabra del Señor, pero no han sucedido todavía. Sin embargo, esta advertencia que Dios nos está haciendo aquí en el versículo 4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es una advertencia aplicable hoy mismo día, hoy en pleno día. Es aplicable y ha sido aplicable desde que el apóstol Juan escribió este fascinante libro Apocalipsis en el año 95 de nuestra era. Así que no lo podemos dejar solamente para hasta cuando esto suceda. Esta es una advertencia, como varias que dice en el libro Apocalipsis. Esta es una de ellas en donde Dios llama a su pueblo a salir de este sistema corrupto comercial que ha esclavizado a la humanidad desde el inicio del primer hombre, básicamente, desde el inicio de la sociedad humana, cuando todo comenzó con Nimrod, cuando comienza ese sistema pagano que era contrario a Dios y en oposición a Dios hasta el día de hoy y llegará hasta el día de la gran tribulación. El versículo 5 dice así: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, tanto dadle de tormento, escucha esto, y llanto. Tanto dadle de tormento y llanto, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleite. Mira, vamos a conectar esto ahora. Versículo 8, por lo cual en un solo día vendrá sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Versículo 9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Versículo 10, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. En el capítulo 18 se describe a la gran Babilonia primordialmente en su aspecto comercial. Capítulo 17 vemos a la gran ramera, la gran Babilonia, pero en su faceta religiosa. Capítulo 18 es la misma gran ramera, el sistema corrupto, pero es el sistema comercial. Ahora Dios está juzgando el sistema comercial porque ya juzgó, ya destruyó el falso sistema religioso del mundo. En el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, la gran ramera, la Babilonia religiosa. Ahora en el capítulo 18, Dios, nuestro Señor amado y Padre amado, está juzgando con juicios santos y dignos a la gran ramera, a la gran Babilonia, pero la Babilonia comercial. Esta podría ser, podemos decir que es la segunda etapa o el segundo juzgamiento que Dios está dando. Se describe a la gran Babilonia primordialmente en el aspecto comercial y luego en el capítulo 19 veremos el político, porque es que están unidas la religión, el comercio y la política. Los tres están unidos y los tres gobiernan al mundo y los tres esclavizan a los hombres. Los sistemas religiosos esclavizan a los hombres con falsa doctrina. El sistema comercial esclavizan a los hombres financieramente. Y luego el sistema político esclaviza a los hombres con gobiernos corruptos, tiranos, dictadores, pero también sistemas anti-Dios que no quieren absolutamente nada de Dios, tal y como lo tenemos aquí en nuestro país, en los Estados Unidos, por ejemplo. Y no desde ahora, desde hace muchos años. No empieza esto con el presidente Joe Biden. Esto tiene muchos años aquí en los Estados Unidos. Esto es parte de la apostasía. Entonces, esas son las tres etapas de la Babilonia.
y ahora Dios está juzgando el sistema comercial. Algunos creen que aquí Babilonia representa una ciudad literal o a una sola nación que personifica los aspectos impíos de la ciudad descrita en el capítulo. Y otra versión es, otros en cambio creen que representa todo el sistema mundial impío puesto bajo el gobierno del anticristo. Yo creo que es este más bien, no es una ciudad en lo particular, creo que es el sistema completo a nivel global. Aquí se destruye su sistema comercial. En el capítulo 19, Dios juzgará el sistema político al final de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 19, versículos 17 al 21. Isaías capítulo 13, versículo 1 al 11. En Apocalipsis versículo 4, aquí en el mismo capítulo 18, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recebáis partes de sus plagas. Este es el llamado profético de Dios a la última generación de creyentes a que salgan de la gran Babilonia, porque aquellos del pueblo de Dios que permanezcan en el sistema impío inevitablemente serán partícipes de su pecado y por eso los alcanzarán sus plagas. El llamado a separarse del mundo y de las falsas instituciones religiosas ha sido un aspecto esencial de la salvación a lo largo de la historia de la redención. Según Isaías capítulo 52, versículo 11, Jeremías capítulo 51, versículo 45 y 1 Corintios capítulo 11, versículo 32. Apocalipsis 18:7 dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites tanto darle de tormento y llanto. Aquí vamos a hacer un énfasis aquí. El sufrimiento y la miseria que caerá sobre la Babilonia comercial será en proporción a la vanagloria y al modo de vida ostentoso en que vive y ha vivido todo este tiempo y seguirá viviendo hasta el día que venga ese juicio. Los empresarios ricos, poderosos e inescrupulosos que rechazaron a Dios y acumularon riquezas en perjuicio de los demás serán despojados de sus riquezas en un solo día. Así lo dice la palabra aquí en Apocalipsis capítulo 18, versículo 8. Y también Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6. Apocalipsis capítulo 8, versículo 9 dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Llorarán y se lamentarán quienes tenían su principal interés en el dinero. La palabra dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. No es el dinero, sino el amor al dinero. El lujo y la satisfacción del placer, porque se han destruido el Dios de su vida. Aquí ellos van a llorar porque el Dios mamón, el Dios de su vida, el Dios del dinero, Dios juzga a ese Dios falso. Y todos estos empresarios, estos ricos, estos poderosos, estos billonarios, y todo aquel hombre, toda aquella mujer que tiene su confianza en su dinero, en su cuenta bancaria, en su IRA, en sus planes de retiro, en sus planes de jubilación, y todo, o en sus empresas, o en su trabajo, o en sus ingresos, o en todo lo que no sea Dios. No importa cuánto dinero tenga, sean billones, millones, miles, cientos, no importa la cantidad que sea. Toda aquella persona que pone su confianza en el dinero, no está confiando en Dios. Y juicio caerá sobre esa persona independientemente del dinero y la cantidad de dinero que tú tengas y del nivel de posesión. Dios no va a juzgar por cuánto dinero tú tienes. Dios va a juzgar por cuánto tú confías en ese dinero y no confías en Dios. Por cuánto tú dependes en ese dinero y en tus riquezas y no en el poder de Dios. Por eso Santiago en el capítulo 5, Santiago es bien fuerte contra los ricos. Y dice, hay ustedes los ricos que hoy se están riendo, pero mañana llorarán. Aquí se cumple esa profecía que el Espíritu Santo da en la boca de Santiago sobre los ricos, aquí en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y que con ella han vivido en deleite llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Esto nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué humo? Pero la Biblia dice que ellos se van a parar de lejos, de lejos. Y eso me llama mucho la atención. Vamos a ir leyendo. Llorarán y se lamentarán quienes tenían su principal interés en el dinero. No importa cuánto dinero tú tengas, si tú tienes tu interés y tu confianza en tu dinero y no en Dios, tú también llorarás. Así que
No seas como aquel hombre que se gozó, según dice la palabra del Señor, de ver sus graneros y dijo a su alma: alma mía, gózate porque tantas riquezas has acumulado. Mas Dios dijo: necio, hoy vienen a pedir tu alma y ¿qué darás a cambio de ella? Y muy lamentablemente yo conozco muchos cristianos que verdaderamente su confianza no está en el Señor, sino en el dinero que tienen, en las posesiones que tienen. Y eso es una maldición. Y Dios traerá juicio sobre todo aquel hombre y mujer, aunque sea cristiano. Es más, con mucha más razón. La palabra dice que el juicio de Dios empieza primero por su casa. Así que Dios traerá juicio, aún en su iglesia, y luego a los mundanos. Porque los que se llaman ser cristianos y confían en su dinero y no en Dios, conocen la palabra de Dios. Por lo menos los incrédulos, los mundanos, no conocen la palabra de Dios, aunque han escuchado, pero no son creyentes. Entonces, el juicio de Dios empieza primero en su casa, dice la palabra. ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Confías en Dios o estás confiando en tus habilidades de crear dinero o en las posesiones que tú tienes? Esta es una seria advertencia que nos tiene. No es que sea malo tener dinero, es malo confiar en el dinero. Eso es lo malo, porque ese es el amor al dinero que dice la Biblia, raíz de todos los males. Nuestra confianza está en el Dios santo y eterno, en Jesucristo, su santo y bendito nombre, quien es poderoso para suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa debe ser tu confianza y esa es mi confianza. Esa tiene que ser nuestra confianza y nuestro fundamento. Llorarán y se lamentarán quienes tenían su principal interés en el dinero, el lujo y la satisfacción del placer, porque se ha destruido el Dios de su vida. Ya no pueden sacar provecho de su mercadería, pues se han terminado sus grandes riquezas. Santiago capítulo 5, versículo 1 al 9, lo dice bien claro. Aquí Dios declara con claridad su odio a los negocios y gobiernos que se fundan en la avaricia y el poder opresivo. Él está en contra de quienes buscan las riquezas, la comodidad y los placeres en lugar de los modestos valores de nuestro Señor Jesucristo. Los que viven en lujo y placeres egoístas serán aplastados por la ira de Dios, según nos enseña la santa y divina palabra de Dios aquí en Apocalipsis capítulo 18, cuando Dios juzga a la gran ramera Babilonia la Grande, el sistema comercial. Y si tú no has salido de ese sistema, te aplastará la ira de Dios también. No importa que seas cristiano, para que sepas. El doctor David D. Diamond observa lo siguiente. En Apocalipsis 18:2 dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Esta es solo una de las diferencias entre la verdadera iglesia virgen de nuestro Señor Jesucristo y la falsa iglesia católica romana. Aquí el doctor David Diamond lo pone en perspectiva. Dice así: la verdadera iglesia, la iglesia virgen, es virgen y es pura. La iglesia impostora, o sea, la iglesia católica romana, es una ramera. La verdadera iglesia virgen está sujeta a Cristo. La iglesia impostora romana, católica romana, está sujeta a Satanás. La verdadera iglesia de Cristo, la iglesia virgen, pertenece al cielo. La iglesia impostora, la iglesia católica romana, es terrenal y es diabólica. La verdadera iglesia virgen es preservada por Cristo en el harpazo o el arrebatamiento. La iglesia impostora católica romana es destruida por el mismo anticristo. En el capítulo 17 lo acabamos de estudiar. La iglesia virgen le espera la gloria y la vida eterna. La iglesia impostora romana persigue poder político y riquezas. Ten cuidado que tú no estés persiguiendo poder político y riquezas, porque aunque estés dentro de una iglesia cristiana, tú eres parte de ese sistema de la gran ramera, la gran Babilonia, y juicio vendrá sobre tu vida. La iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia virgen, tiene un llamado celestial.
La iglesia romana persigue poder y riquezas. La iglesia verdadera del Señor Jesucristo fue fundada por el Mesías. La iglesia impostora romana católica es una obra de Satanás. La verdadera iglesia virgen es habitada por el Espíritu Santo. La iglesia impostora católica romana es guarida de demonios. La iglesia verdadera y virgen de nuestro Señor Jesucristo es perseguida. En 2000 años de historia la iglesia ha sido perseguida y hasta el día de hoy sigue perseguida. La iglesia impostora católica romana es perseguidora. Ella es la que persigue. Acordémonos de los tiempos de los, no solamente la Inquisición, sino también de las cruzadas. Cuando fueron al Medio Oriente y mataron la iglesia católica romana, mató millones de musulmanes y también judíos. Eso fue en las cruzadas, entre el año 1000, 1200, 1300. Luego, con la supuesta Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, era el mismo diablo, mata millones más de personas en toda Europa y en muchos otros países también. A todos los que no aceptaban el mensaje de ellos, y especialmente aquellos que se oponían, tanto como musulmanes, como judíos, pero también como cristianos protestantes. Esa es la iglesia falsa, católica romana. Es una perseguidora que desde el principio ha matado a los verdaderos creyentes. Apocalipsis 18:3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Acordémonos que en el capítulo 17:4, Apocalipsis 17:4 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. A esta mujer se le describe como a una prostituta. De hecho, la Biblia le llama la gran ramera, seductora, que embriaga a los reyes de la tierra y sedujo a las naciones en pos de sí, extraviándola espiritualmente, obra como obra toda prostituta seductora. Apocalipsis 18:4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ellos, pueblo mío, significa que aún nuestro glorioso Señor Jesucristo reconoce que parte de su pueblo está dentro de la iglesia católica romana. Es interesante, a mí me han preguntado: doctor Goldman, ¿usted cree que los católicos se van a salvar? Yo creo que muchos de ellos sí, porque aman verdaderamente al Señor. De hecho, yo conozco muchos amigos católicos que son más reverentes y más temerosos de Dios que muchos evangélicos. Yo los conozco y hacen bien, no hacen daño. Son idólatras, pero son reverentes a Dios, hasta lo aman. Entonces Dios está haciendo este llamado y el Señor reconoce que mucho pueblo de Él está metido ahí. Si tú eres un amigo católico que está metido en esa iglesia falsa impostora, la gran ramera, la iglesia católica romana, sal fuera, porque el Señor te está haciendo un llamado profético de ultimátum para que salga. Pero no solamente de la iglesia o de la parroquia, como le quiera llamar, o de una catedral o como sea, sino también del sistema comercial, porque aquí estamos abordando hoy el tema comercial, Babilonia la comercial, que es parte de este sistema corrupto de la gran ramera, la Babilonia. El Señor hace ese llamado porque el Señor sabe que hay mucha gente de su pueblo que está esclavizada por este sistema comercialista, especialmente aquí y sobre todo aquí en los Estados Unidos de América, en nuestro país, que es un país en donde, si bien es cierto, el presidente Lincoln abolió la esclavitud en el año 1865, después de que tuvimos los 5 años que tuvimos de guerra civil. Sin embargo, la esclavitud siempre ha seguido aquí en los Estados Unidos. Siempre. Luego, en los años 60, se tuvo que volver a hacer y se cambiaron las leyes, porque no se cambiaron muchas cosas. Pero ahora sigue el sistema de esclavitud financiera, en donde este sistema te obliga a estar endeudado. Obviamente no solo aquí en los Estados Unidos, sino en todo país capitalista. Yo no soy comunista, pero los mismos comunistas también hacen lo mismo, para que tú sepas. Pregúntale a China. China es comunista, pero es capitalista a la vez.
Entonces, es un sistema corrupto, el cual Dios lo reprueba y por eso Dios lo juzga. Aquí en Apocalipsis capítulo 18. El Señor hace ese llamado ultimátum, un llamado profético, a que todo su pueblo, te incluye a ti, me incluye a mí, salgamos de ese sistema corrupto comercial para que no estemos bajo esa esclavitud financiera que el mundo y el diablo impone sobre los hombres. Esto es muy importante que lo miremos de esta manera. No lo podemos minimizar. No trates de super espiritualizarlo, tampoco, pero no trates de ignorarlo, porque es una realidad. Yo te voy a dar unas estadísticas ahora que te van a dejar con la boca abierta. Y yo, para la gloria de Dios, soy un profesional en las finanzas, profesionalmente hablando. Tengo mis títulos académicos profesionales y soy un profesional en las finanzas para la gloria de Dios y trabajo en el sistema financiero y yo sé lo que te estoy diciendo. Salir de ella, pueblo mío, significa que nuestro Señor Jesucristo reconoce que parte de su pueblo está dentro de la Iglesia Católica Romana. Si usted es católico romano, sepa también que el propio Jesucristo le advierte que debe salir a tiempo de esa iglesia impostora, y este es el tiempo, porque ella será destruida junto con usted si usted no sale de ella. Si usted no sale de esta abominación religiosa, así le llama la Biblia, será partícipe de sus pecados, o sea, un cómplice. Por lo cual usted recibirá también el castigo que está destinado a la gran ramera, a ella. Si usted es católico, no podrá luego abogar desconocimiento de la ley de Dios, porque esto está en la Biblia, lo dice Dios claramente. Hay un principio jurídico que se toma de la palabra de Dios para que tú sepas. El principio jurídico dice que el desconocimiento de la ley no exonera a nadie de su responsabilidad. Cuando tú estás presente en la corte, tú no te puedes autoexcusar diciéndole al juez: señor juez, disculpe, pero es que yo no sabía que la ley dice eso. Porque inmediatamente el juez va a aplicar todo el peso de la ley y va a traer este principio jurídico que te va a decir: el desconocimiento de la ley no lo exime de su responsabilidad. Dios ha dado la ley y la tenemos de formato impreso, pero también digital. Todo el mundo tiene acceso a la Biblia. Algunos países, como en China, como en Irán, como Medio Oriente, no tienen el mismo privilegio que nosotros. Pero la gran mayoría de nosotros tenemos. De hecho, aquí en los Estados Unidos hay estudios que dicen que todas las personas cristianas tienen por lo menos cinco Biblias en su casa. Mira, aquí yo tengo una aquí tengo dos, aquí tengo tres, allá tengo cuatro con mi otro teléfono y allá tengo 5 y tengo más Biblia. Entonces, aquí en los Estados Unidos no hay excusa. Y tú la puedes bajar en las aplicaciones y es gratuita. Hay aplicaciones que te dan la Biblia, aún hay aplicaciones que te dan diferentes traducciones de la Biblia. La puedes tener no solamente en inglés y en español, sino en cualquier idioma. Pero también puedes tener todas las traducciones aún en el mismo español. Entonces no hay excusa. Entonces ese es un principio jurídico que el sistema judicial lo toma de la Biblia, para que tú sepas. De ahí lo toma. Entonces, el desconocimiento de la ley no te va a exonerar de tu responsabilidad. Tú no te puedes parar delante de un juez humano en una corte humana, mucho menos delante del juez de todo el universo, el juez soberano y eterno, y decirle: es que yo no sabía, porque está escrito, está. Y eso no va a justificar absolutamente a nadie. Y es importante de que apliquemos este principio jurídico a nuestras vidas, de que el desconocimiento de la ley no exonera a nadie, incluyéndote a ti, de su responsabilidad. Tú y yo estamos obligados a cumplir la ley, la conozcas o no, porque ya está dada aquí. Lo único que tienes que hacerla es estudiarla y aplicarla. Y de lo contrario, no tiene justificación delante del juez soberano del universo. Apocalipsis 18:5 dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Por qué Dios permitirá la destrucción de la iglesia romana? Porque en los días del cumplimiento de las profecías del libro de Apocalipsis, los pecados de esta gran ramera habrán alcanzado su punto culminante, su punto más alto o su punto más superlativo, ya que fornicará con el mismo anticristo. Por esa razón,
ha fornicado con todos los reyes de la tierra desde el año 315 aproximadamente, cuando nace la Iglesia Católica Apostólica Romana en Roma, fundada por el mismo diablo a través de la persona del emperador Constantino bajo el Imperio Romano. Y desde el año 315 aproximadamente hasta hoy en día, y sobre todo cuando ya estemos aquí en Apocalipsis 18, ellos están, nosotros estamos en el cielo, ahí ha fornicado con todos los reyes de la tierra, porque es la gran ramera. Pero su punto culminante será cuando fornique con el mismo anticristo. Y por eso Dios va a destruir a la Iglesia Católica Romana. Nuestro amigo Jack Kelly opina lo siguiente. En algún momento el centro mundial de operaciones de estos tres sistemas mundiales, el religioso, comercial y político, se consolidarán en Babilonia. Mira lo que dice Zacarías capítulo 5, versículos 5 al 11. Él nos habla sobre una mujer dentro de un canasto o un efa, la cual representa la iniquidad del mundo y que es trasladada de su posición actual a un lugar preparado para ella en la planicie de Sinar, la cual es una referencia a la localización de Babilonia y que queda actualmente en Irak. Unas mujeres con alas de cigüeña. La cigüeña está catalogada como una ave inmundo según la ley de Dios en el libro de los Levíticos. Levantan el canasto en el aire y la llevan allá. Zacarías capítulo 5, versículo 5 dice así. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira en esto que sale. Versículo 6. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y Zacarías 5:7. Y he aquí que levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquella efa. La mujer representa religión. También la mujer representa la iglesia. El Señor habla de la iglesia, que es su esposa, bueno, su novia. Seremos su esposa. Hoy en día somos su novia virgen. Entonces, la mujer siempre representa el sistema religioso, ya sea pagano o la iglesia virgen de nuestro Señor Jesucristo. La mujer también representa a Israel. Hay 4 mujeres que hablan en el libro Apocalipsis. Primero habla de Jezabel. Jezabel habla la Biblia en el Apocalipsis, en el capítulo 2, el Señor habla. Luego habla, por supuesto, de la otra mujer que es, aquí está, la gran ramera. Esta mujer que es la gran ramera. Esas son las 2 mujeres que pertenecen al diablo. Y hay otras 2 mujeres que también hablan. Uno es la iglesia virgen, la novia, futura esposa de Cristo. Y la otra es Israel, el remanente de Israel en Apocalipsis capítulo 12. Por todo, la Biblia habla, Apocalipsis, mejor dicho, el libro Apocalipsis habla de 4 mujeres. Jezabel, la gran ramera, la gran Babilonia, que pertenecen ambas al diablo, y luego menciona a el remanente de Israel, que es la mujer que está dando luz en Apocalipsis capítulo 12, y la novia de Cristo, la novia virgen que va a ser su esposa, somos nosotros, la iglesia. Son 4 mujeres que habla en el libro de Apocalipsis. Aquí dice una mujer que estaba en medio de aquel y le dijo, esta es la maldad, y le echó dentro del efa y echó la masa de plomo de la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí 2 mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dice el versículo 10 de Zacarías capítulo 5. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparado la pondrán sobre su base. Ya Dios estaba profetizando aquí lo que está sucediendo con la gran Babilonia. Babilonia de Nabucodonosor había sido conquistada por los persas cerca del año 100 antes de la profecía de Zacarías. En 200 años más tarde, los persas serían vencidos por Alejandro el Magno o los griegos, quien tenía la intención de dragar el río Éufrates para hacer de Babilonia un gigantesco puerto fluvial para que pudiera llegar barcos del Golfo Pérsico y de otras regiones del Oriente.
Sin embargo, Alejandro murió, nos dice la historia, sin haber iniciado su proyecto. Cuando uno de sus sucesores de Alejandro construyó sus puertos de ensueño en una bahía natural sobre el vecino río Tigres y lo llamó Bagdad, Babilonia menguó a ser un pueblo de 10,000 habitantes y sus masivos muros fueron derribados para utilizarlos como bloques de construcción. Las condiciones presentes en Irak podrían perfectamente estarnos dirigiendo hacia el cumplimiento de la profecía de la Biblia para que Babilonia sea restaurada en una poderosa ciudad en preparación a su última y completa destrucción. Ninguna otra ciudad, con la excepción de Jerusalén, se menciona tanto en la Biblia como Babilonia y en sus 6 capítulos que la Biblia le dedica a Babilonia y a su destrucción. Isaías capítulo 13 y capítulo 14 son los 2 primeros. Jeremías capítulo 50 y capítulo 51 son los siguientes 4. Y luego Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18. Dios le dedica 6 capítulos a Babilonia y su destrucción en la Biblia. Ninguna otra ciudad se menciona. Y aquí Dios le da 6 capítulos para describir la destrucción que va a traer sobre ella. Nunca ha sido destruida de la manera como indican estos pasajes. Todavía no ha sido destruida, pero va a suceder porque lo que Dios dice cumple. Él no es hombre para mentir. Es muy tentador tomar estos pasajes de manera figurada y verlo como que si representan, por ejemplo, la gran ciudad de Nueva York o alguna otra ciudad. Aunque podemos estar de acuerdo en que este tipo de castigo ciertamente lo merecen estas ciudades por sus maldades y sus pecados, no existe ninguna razón bíblica para pensar esto. Las planicies de Sinar son un lugar geográfico específico en Irak, no en los Estados Unidos de América. Así que no podemos decir que esto es Nueva York, como muchos dicen. Esto es en Irak. Y después de que la región pagana se mudó de Babilonia a Pérgamo durante el tiempo del Imperio Griego, nunca regresó allá como lo requiere la profecía bíblica. Y recuerden, aquí no estamos hablando solamente de la religión. El sistema de Babilonia también incluye los componentes gubernamentales y comerciales. Esto será confirmado a través de todo Apocalipsis capítulo 18. Hoy día no existe ninguna sola ciudad en el mundo que albergue el centro de operaciones de estos 3 componentes. Sin embargo, cuando ya esté la gran tribulación, todos esos 3 poderes mundiales se van a concentrar en esta ciudad, en Babilonia. La Babilonia religiosa fue destruida en el capítulo 17, Apocalipsis capítulo 17, pero ahora la misma Babilonia quedará reducida a ruinas, quemada por el fuego del justo juicio de Dios y será morada de demonios. Los líderes mundiales que se han enriquecido por medio de su corrupto sistema llorarán y harán lamentación sobre ella, totalmente aterrorizados. El sistema de gobierno con el cual todos ellos obtuvieron su injusta riqueza a expensa de sus subordinados ya no existirá más. Apocalipsis capítulo 18, versículo 11 al 20, nos habla de la destrucción del componente de la Babilonia comercial. Mira lo que dice Apocalipsis 18, 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Versículo 12. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perla, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y también dice, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros y esclavos. Pero también agrega algo más la Biblia que llama la atención. Y dice, almas de hombres. Wow. Almas de hombres. Eso es poderoso. Ahí quedan atadas, esclavizadas las almas de los hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartarán de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más la hallarás. Los mercaderes de estas
cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán de lejos, dice la Biblia, por el temor de su tormento, y llorarán y lamentarán. Apocalipsis 18:16, diciendo, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Versículo 17, porque en una hora, ¿serán 60 minutos? No lo sabemos. No sabemos si es una hora de reloj natural o es una hora en el tiempo espiritual, que no sabemos cuánto es. Pero la Biblia dice en una hora. Yo sí creo que literalmente será en una hora. Sin embargo, no lo puedo afirmar porque la Biblia no lo dice. Pero yo sí creo, porque esto ya son juicios aquí en la tierra. Y si la Biblia dice una hora, yo sí creo que poderoso es Dios para destruirla en 60 minutos, en una hora. Poderoso es Dios, y aún menos. Poderoso es Dios para en un segundo poder destruirla. Así que yo personalmente, yo sí creo que son una hora o 60 minutos que está hablando la Biblia. En una hora han sido consumidas tantas riquezas. Hay estudios que han hecho en donde demuestran que la Iglesia Católica Romana en el Vaticano tiene tanto dinero que puede erradicar toda la pobreza del mundo. No una, sino 2 veces. Y todavía le queda dinero. Hay muchos estudios. Tanto dinero, pero en una hora, dice la Sagrada Escritura, que Dios la va a destruir y la va a dejar en tormento, en fuego, en ruina y solo el humo saldrá. Y todo piloto y todos los que viajaban en naves y marineros y todos los que trabajaban en el mar se pararon lejos, dice la Biblia. Eso me llama la atención. ¿Por qué se paran lejos? ¿Será algo tan radiactivo que no pueden estar cerca? No sabemos. Pero me llama mucho la atención cuando dice que todos estos pilotos y estos marineros se pararon de lejos de verla para ver su tormento. Entonces yo me hago la pregunta, ¿será que hay radioactividad ahí? ¿Será que esto se podrá hacer una explosión atómica, nuclear? Podemos especular mucho, pero ¿por qué se paran de lejos? Porque no se quieren contagiar, probablemente. Esto me llama mucho la atención. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora, 3 veces lo va diciendo ya la Biblia, en una hora ha sido desolada. O sea, es garantizado. Por eso yo sí creo que son 60 minutos, una hora, tiempo normal humano. Yo sí creo que es eso, porque la Biblia hace énfasis, lo menciona ya 3 veces. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Aquí está hablando de nosotros que estamos en el cielo ya, pero también de los santos de la tribulación, de los hermanos de los santos de la tribulación, se van a regocijar. Apocalipsis 18:20, alégrate sobre ella, cielo y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Todos los santos en el cielo y en la tierra se alegran en el justo juicio de Dios sobre el gran sistema satánico de maldad, con todas sus perversas manifestaciones, sus placeres pecaminosos, sus lujos egoístas, su gobierno humanista y su comercio ateo. Es interesante ver que todos estos comerciantes son ateos. La celebración exuberante de los santos en el cielo, descrita en Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 al 10, lo veremos en la próxima enseñanza, es proporcional a su actual aflicción, porque el triunfo del mal en este mundo, la señal distintiva de los verdaderos hijos de Dios, es su congoja por la conducta inmoral que las rodea. Nuevamente, ya Kelly opina, podríamos dedicarle bastante tiempo a discutir los detalles de la destrucción de Babilonia. Pero un rápido repaso de Isaías capítulo 3 y 14 y Jeremías capítulo 50 y 51 no será obvio que nunca antes de la historia esta malvada ciudad y todo lo que representa ha sido totalmente destruida. Y aun si la propia ciudad ha sido reducida a polvo y lo que quedó echado al mar, los sistemas que fueron establecidos ahí ciertamente han subsistido hasta nuestros días.
En lo que me gustaría enfocarme aquí es en la naturaleza insidiosa del sistema mundial del comercio y cómo ha esclavizado a la humanidad al punto que este ha sobrepasado la opresión religiosa. Este es mayor que por eso Dios juzga primero el sistema religioso y ahora está jugando el sistema comercial. Y por último veremos el sistema político, que ya hemos discutido en la enseñanza anterior, porque por su naturaleza le cierra las puertas a la verdad de Dios. Consideren lo que el Señor nos enseña en sus parábolas del reino. Mira lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Ahogan las palabras. Yo conozco cristianos que están tan inmersos en su dinero y en sus trabajos y en sus empresas que no buscan a Dios. No buscan a Dios. Ahoga. Ellos están ahogados. Este sistema los ahoga. ¿Cómo estás tú? Si tú estás ahogado y no tienes tiempo para buscar a Dios, porque tienes que trabajar como un esclavo, tienes que observar tu vida y renunciar a ese tipo de vida. Yo no estoy diciendo que no trabajes. Hay que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero tú no puedes ser esclavo de tu trabajo o de tu empresa. Tú tienes que congregarte. Tú tienes que buscar del Señor en su casa, en el templo. Es un mandato de Dios. Hebreos 10:25 dice bien claro, de que no dejes de congregarnos, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Tenemos que congregarnos. Pero yo conozco gente que está tan inmersa en sus empresas, en su trabajo, que todos los días trabajan 80 horas a la semana y nunca tienen tiempo para nada. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida espiritual? Evalúate ahora mismo. Tú sabes muy bien cómo está tu vida espiritual. De mis estudios he llegado a la conclusión de lo que es su vida del sistema mundial religioso, político y económico del anticristo. Todos estos serán consolidados bajo una sola autoridad y esta autoridad estará localizada en Babilonia. Lo dice bien claro la Biblia. Todo esto comprenderá al Vaticano, la Meca, las Naciones Unidas, los mercados bursátiles y de bienes del consumo y del comercio monetario, todos en un solo sistema. Muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta hasta qué grado es que estamos esclavizados. Yo conozco mucha gente que quieren obviar esto, minimizarlo, ignorarlo, pero eso no va a quitar la realidad. Y no es sino hasta que usted se sale del sistema que empiece a revisar la atadura que tenía. Por ejemplo, la audiencia estadounidense, usted que me está viendo aquí, especialmente en los Estados Unidos, yo sé que me miran en varios países, pero quiero enfocarme ahora mismo a mi audiencia aquí en los Estados Unidos. Se reiría a carcajadas cuando el comediante Charles el Tremendo Jones, un cómico, acusaba a la gente de gastar el dinero que no tenemos para comprar las cosas que no necesitamos, para impresionar a la gente que nos desagrada. Y todo el mundo se reía. Cuando él hacía esas bromas y esas comedias, mucha gente se reía. Sin embargo, él estaba diciendo una verdad absoluta. Por tanto, Charles Jones estaba hablando una realidad, una verdad. Él decía, gastar el dinero que no tenemos para comprar las cosas que no necesitamos, para impresionar a la gente que nos desagrada. Yo conozco hermanos, yo me quiero enfocar a los hermanos, yo no estoy hablando de los no creyentes, pero yo conozco hermanas. Hay estudios que muestran que muchas mujeres, incluyendo cristianas, tienen más de 30 pares de zapatos. Sin embargo, 4 son los que se ponen todo el tiempo. Tienen vestido, pantalones, ropa, y continuamente están comprando más. Y lo interesante es que ellas, pero también ellos, hombres también, dicen, es que me hace falta ropa. Pero cuando tú abres los closets de ellos, te vas a quedar asustada cuánta ropa tienen allí. Sin embargo, dicen, es que me hace falta ropa.
llega el punto en donde yo estoy enfocando a los hermanos. Yo no le estoy hablando a los inconversos. Yo le estoy hablando a los hermanos cristianos dentro de la iglesia. Yo conozco hermanos que están comprando y comprando y comprando y comprando y comprando y comprando y siempre están comprando lo que no necesitan. Dicen, no, porque hay que guardar y hay que acumular. Pero cuando yo miro a esos hermanos y hermanas, me recuerdan a aquel hombre que tenía tanto acumulado en sus graneros y dijo a su alma, gózate, alma mía, porque has acumulado muchos bienes. Pero Dios habló en ese momento y le dijo, necio, hoy vendrán a pedir tu alma y ¿qué darás a cambio? Cuidado, te habla Dios y te dice, necio o necia, hoy vendrán a pedir tu alma y ¿qué darás a cambio? Hay muchos estudios y yo me estoy enfocando aquí en los Estados Unidos que revelan de que la gente compra innecesariamente. Tienen los closets llenísimos de ropa y no se la ponen. No se la ponen. Tienen muchísimos zapatos y son 4 los que se ponen todo el tiempo. Es el sistema comercial que los ha esclavizado. O si no, comida. Hay gente que tiene bodegas de comida y después las está botando porque todos son productos perecederos. Ninguna comida es eterna. Yo conozco gente que compra hasta 3, 4 meses de comida y después las está botando. Eso es pecado, mi hermano, cuando hay tanta pobreza en este mundo y cuando hay tanta gente hambrienta. Está bien que compre, pero para mí comprar 3, 4 meses y tener almacenado ahí, eso es avaricia y eso es no confiar en Dios. Y muchos de ellos, yo no sé si tú serás uno de ellos, luego están botando esas comidas porque son productos perecederos y después las están botando. Porque es imposible que tú tengas acumulado y te la vas a comer todo eso. Es como que si te metes en un búnker, porque va a haber un ataque atómico y tú acumulas todos esos alimentos. Eso es lo que estás haciendo. El problema es que no estás confiando en Dios, sino en lo que tienes acumulado. Igual que el hombre que le dijo a su granero, gózate, alma mía, por todos los bienes que has acumulado. Pero Dios le habló y le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma y ¿qué darás a cambio de ella? Yo quiero traer esto, particularmente aquí en los Estados Unidos, porque obviamente aquí nosotros tenemos, hay estudios que dicen que la comida que nosotros desperdiciamos aquí en los Estados Unidos puede alimentar a todo el mundo. Imagínate. Aquí botamos comida nosotros. Tanta comida botamos que podemos alimentar al mundo. Hay muchos estudios que lo revelan. Entonces, amado, no seas como ese hombre que le dijo a su granero o a su alma cuando vio su granero lleno, gózate, alma mía, por todos los bienes que has acumulado. Porque Dios te va a decir, necio o necia, hoy vendrán a pedir tu alma y ¿qué darás a cambio de ella? Esto es muy importante, mi hermano. Entonces, hay gente que está continuamente y el problema es que están esclavizados en este mundo. Entonces, según el tremendo Charles Jones decía en su broma que la gente gasta el dinero que no tiene para comprar las cosas que no necesitan para impresionar a las personas que le desagradan. Aquí en los Estados Unidos hay un sistema falso en el sistema de que la gente aparenta lo que no es. Y por eso están endeudados. Hay estudios que revelan que aquí en los Estados Unidos la gente gasta el 125% de sus ingresos. O sea, antes de recibir su salario ya gastaron 125%. Imagínate. ¿Por qué? Porque compran lo que no necesitan, gastan el dinero en lo que no necesitan, para comprar las cosas que no necesitan, para impresionar a las personas que la desagradan, porque quieren impresionar a la gente. Yo no necesito impresionar a nadie. Yo no necesito andar relojes de marca. Yo no necesito andar oro por toda como Mr. T. ¿Te acuerdas de Mr. T? Mr. T era un personaje que Sylvester Stallone descubrió en los años 80 y luego en la película Rocky II y luego se hizo una serie, Mr. T, el señor T. Mr. T era un personaje afroamericano, no recuerdo el nombre real de él, pero un afroamericano que usaba cordones de oro y el cuello entero
lo andaba puro oro. Y andaba brazaletes, y andaba prendas, y andaba... El hombre andaba oro por todas partes. Yo no necesito andar eso para impresionar a nadie. De hecho, si tú necesitas impresionar a alguien, es porque tú eres inseguro de ti mismo. Yo le doy la gloria a Dios que yo estoy tan seguro de mí mismo, de quién soy en Cristo, que yo no necesito impresionar a nadie. Yo no necesito andar oro. Hay gente que hasta en los dientes anda puro oro. Yo no necesito andar un Rolex para impresionar a nadie. Yo no necesito andar un Mercedes-Benz para impresionar a alguien. Lo tuve, porque yo también estuve en ese sistema. Pero después me di cuenta de lo que dijo el predicador en el libro Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y hoy en día le doy la gloria a Dios que mi Toyota Truck, mi Toyota Tacoma, me anda por todas partes y gloria a Dios. Y antes de andar eso andaba hasta en un Toyota Corolla. Y la única razón por la que la cambié fue porque el sistema del aire acondicionado se me fundió completo y me costaba mucho dinero. Y me dije, ok, y el Señor me puso para que llevara. Y como me muevo como evangelista y ando viajando en los estados y me muevo y manejo mucho, pues el Señor me bendijo, le doy la gloria al Señor. Pero mis hermanos, no necesitamos impresionar a nadie. Yo no necesito tener un closet que cuando lo abra la ropa caiga. No necesito eso. Tú, hermano, tú no necesitas tener bodega en que cuando abras los shelves se cae la comida. No necesitas, mi hermana, porque vas a botar esa comida. No necesitas tener tanto ropa, mi hermana. No necesito andar las mejores marcas. Eso es vanidad de vanidades. Eso es vanidad de vanidades. Yo no necesito andar en un Mercedes-Benz. ¿Tú sabías que todos los carros manejan iguales? Todos. Ahora, si ese vehículo volara, es otra cosa. Pero no vuelan. Ni los Mercedes-Benz, ni los Tesla, ni los Rolls-Royce. Y mira, yo fui un hombre que yo cambiaba carros 2 o 3 veces al año. Yo era un hombre que fascinaba, a mí me encantaban los carros. Pero mi amado, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, dice la Biblia. El predicador lo dijo en el libro de Eclesiastés. Entonces, el mundo en los Estados Unidos, este sistema comercial, esclaviza a la gente. Yo no necesito irme a los restaurantes más extraordinarios. No necesito eso. No necesito eso. Yo no necesito impresionar a nadie. Y tú tampoco. Si tú necesitas impresionar a alguien, es porque tú estás inseguro de ti mismo. Yo no necesito impresionar a nadie. Y le doy la gloria a Dios, porque yo antes no era así, lógicamente. Entonces, mis amados, no te dejes esclavizar por este sistema que no es de Dios. Y la gente dice que estoy prosperado. Esa no es la prosperidad de Dios, para que sepa. Esa no es la prosperidad de Dios. Esa es una falsa prosperidad que el mundo, Satanás, ha metido en el mundo y está en la iglesia hoy en día. Y por eso esta iglesia de la prosperidad, ese es el mensaje de ellos, pero eso es una mentira del mismo Satanás. Eso no es la prosperidad de Dios. Esa gente después no puede dormir pensando que tiene tantas deudas que pagar. No pueden dormir. Padecen de insomnio, están tomando pastillas para dormir. Cuando la Biblia dice, salmista, que en paz me levantaré y en paz me despertaré. Porque Dios guarda en cuyo pensamiento en Él persevera. Pero si tus pensamientos están perseverando en las deudas, en cuánto tienes que pagar, en cuánto tienes que comprar, en esto, en cuántos viajes tienes que hacer, Dios no va a guardar tus sueños. Entonces, estás esclavizado. Entonces, cuando tú sales de ahí, tú te das cuenta de que eso es algo falso. El secreto para el éxito fue una vez identificado con la habilidad de encontrar una necesidad y llenarla. En el término mercadológico, se encontraba una necesidad en marketing. Encontremos una necesidad y diseñemos un producto. Eso era antes. Entonces se buscaba una necesidad y luego se diseñaba un producto. Hoy en día marketing y publicidad es muy diferente. Hoy en día hagamos un producto y creamos la necesidad. Entonces tú vas a ver los anuncios en todos los medios de comunicación, televisor, radio, internet, impreso y en todos los medios de comunicación. Cuando tú miras el marketing, te hacen creer que tú necesitas algo que en verdad tú no necesitas.
Y así es como la gente tiene 50 pares de zapatos, 100 pares de zapatos, 500 pantalones, 300 trajes, no se los ponen. 20 relojes. Esa es una mentira de este sistema comercial, que es parte de la gran Babilonia, y Dios lo va a destruir. No te dejes esclavizar, amado. No te dejes esclavizar, mi amada hermana, de esa mentira, de este mundo comercial corrupto. Tú no lo necesitas. Tú no lo necesitas. Los medios de comunicación te hacen creer que lo necesites para obligarte a que tú lo compres. Pero eso es una mentira. Una vez que tú caes en esa mentira, te conviertes en su esclavo. Y eso es lo que ellos desean. Aquí no se nos debe sorprender que durante los años aquí en los Estados Unidos, la población gasta, te decía, el 125% de sus ingresos anuales, acumulando así millones y billones de dólares en deudas, producto del consumo. La gente compra, está en Amazon comprando cada rato. No, mi hermano, no necesitas comprarlo. Eso es una mentira. No caigas en esa trampa del diablo y de este sistema comercial corrupto que te va a esclavizar una vez que lo hagas. Solamente para aprender a ser más exitoso de lo que en la realidad admite ser, porque la industria publicitaria hace parecer que es lo correcto de hacer, y si crees, ya no eres libre, ahora eres esclavo. Se pueden citar estadísticas similares para el resto del así llamado mundo desarrollado, en Europa también. A pesar de que con frecuencia estas son generalmente ocurridas por las promesas ridículas de los gobiernos de hacerse cargo de ellas, es que no se dan cuenta de que los gobiernos no producen riqueza, sino que las consumen. Ningún gobierno produce riqueza, las consume más bien. Para el resto de la gente, los ingresos contados al centavo mantienen a las personas en un estado de pobreza que realmente se puede sentir, mientras que los que les pagan a estos centavos generalmente disfrutan de un estilo de vida, de un lujo obsceno. Así que ya sea que piense que es rico o que sepa que usted es pobre, el ser humano promedio está económicamente esclavizado de por vida. Y tanto como Dios odia la falsa religión, de la misma manera Dios odia el sistema económico que esclaviza a su pueblo. Entonces, cuando sea el momento de enviar su venganza sobre los responsables, no habrá nada que lo detenga, nada ni nadie. Los gritos de utilizar la fuerza excesiva y de la inapropiada falta de moderación caerán en los oídos sordos esta vez. La Babilonia comercial y un sistema mundial de esclavitud que han oprimido a la humanidad ya no lo harán más, y todas aquellas que se han enriquecido con este sistema lamentarán su pérdida. Apocalipsis 18:21 dice: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Apocalipsis 18:22. Y voz de arpista, de músico, de flautista y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se oirá más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tu hechicería fueron engañadas todas las naciones. Es interesante que se usa la palabra hechicería, y es lo que pasa. Este sistema corrupto, el sistema publicitario de marketing, te está echando hechicería. De alguna manera te está como hipnotizando, haciéndote creer. Y basta que se repita un mensaje varias veces para que tú creas que es cierto. Eso es lo que hace el diablo. Te dice una cosa y te lo repite, 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 que terminas creyéndolo. Y eso es lo que hace este sistema de esclavizador. Pero es mentira, mi hermano, es mentira. Pero Dios va a juzgar y la va a desenterrar por completo. Versículo 24.
Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. Un ángel declara la caída final de la gran Babilonia política. Será totalmente destruido el anticristo y su sistema mundial impío en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, cuando Cristo nuestro Señor vuelva a la tierra, según Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, Apocalipsis capítulo 16, versículo 14, Apocalipsis capítulo 16, versículo 19 y Apocalipsis 19, versículo 11 al 21. Todos los males presentes en la tierra tienen su origen en Babilonia y finalmente, dice ya Kelly, la destrucción total y permanente de los sistemas religiosos, gubernamentales y económicos de la humanidad habrá llegado. Luego veremos lo que Dios ha ordenado para reemplazar este sistema cuando el quinto reino de Daniel 2 llegue. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La respuesta es sí. Dios va a destruir el sistema político también. Eso lo veremos Apocalipsis capítulo 19, que es la próxima enseñanza. Si el Señor no ha venido, si el Señor no ha sonado esa trompeta, nos veremos la próxima semana con el favor y la ayuda de Dios. Y veremos Apocalipsis capítulo 19, en donde es el retorno corporal físico de nuestro Señor Jesucristo a juzgar este mundo como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el león de la tribu de Judá, ya no como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya no como el siervo de Dios, ahora viene como el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el león de la tribu de Judá. Y él personalmente va a destruir al anticristo y a Babilonia política, gubernamental. Eso lo veremos en el capítulo 19 y de esa manera Dios concluye el juicio a la Babilonia en sus 3 etapas. Ya vimos la enseñanza anterior, ya Dios destruyó a Babilonia, el sistema religioso. Hoy vimos en el capítulo 18, Dios destruye a Babilonia, el sistema comercial que esclaviza al mundo. Y la próxima enseñanza, con la ayuda del Señor, veremos capítulo 19 de Apocalipsis, en donde Dios personalmente va a venir a juzgar al anticristo y al sistema corrupto, gubernamental, político. Eso será Apocalipsis capítulo 19, un espectacular capítulo, el retorno corporal de nuestro amado y Señor y bendito Señor Jesucristo. Mi alma adora su santo y bendito nombre. Pero hará varias batallas, son 4 a 5 batallas mínimas que él va a librar primero. Y eso te lo voy a poner en perspectiva en el capítulo 19, la próxima enseñanza, con el favor de Dios y para la gloria de Dios. De esa manera, mis amados, hemos concluido el capítulo 18. Hoy es la clase número 16. Concluimos el capítulo 18 del fascinante, extraordinario, fuera de serie, libro de Apocalipsis. Con el favor del Señor, la próxima semana veremos el capítulo 19, el retorno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi alma adora su santo y bendito nombre. El retorno corporal físico. Bendito sea su santo nombre. Va a estar espectacular para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos la gloria porque solamente usted se la merece, Señor Jesucristo. Gracias por habernos enseñado. Gracias por tu santa y divina palabra. Gracias que tu Espíritu Santo nos enseña, nos educa, nos instruye, nos edifica, Señor amado. Y que tu palabra nos da vida. Gracias que usted ya dijo desde el principio lo que iba a pasar al final. A través del apóstol Juan en el año 95 cuando escribe este fascinante libro de Apocalipsis. Señor, reclamamos esa promesa que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y retiene todas las palabras de esta profecía. Nosotros las estamos leyendo, estudiando y las estamos reteniendo en nuestros corazones. Por tal razón, tomamos esa palabra de que somos bendecidos. Bendice a todos mis alumnos, bendice a todos los que han estado conmigo desde el principio o que se han incorporado posteriormente. Bendice a todos los que estamos estudiando tu fascinante libro de Apocalipsis. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu santo y bendito nombre. Amén. Mi alma alaba a Jesús. Maranata, el Señor viene, viene pronto. Y su iglesia virgen dice justamente con el Espíritu: sí, ven Señor Jesús, que te anhelamos. Soy el doctor Israel Goldman, ministerio Maranata, escatólogo, apologista, evangelista, maestro de la palabra de Dios, siervo del Señor Jesucristo por la misericordia de Dios y para la gloria de Dios.
desde Dallas, Texas, USA. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor resplandezca su santo, divino y poderoso rostro sobre tu vida y los tuyos. Sal fuera de este sistema corrupto comercial. No seas más esclavo. No seas más esclavo. Y depende de Dios y no de tu trabajo, no de tu dinero, no de tus posesiones, sino de Dios, para que no seas cómplice y no recibas la sentencia que Dios va a mandar a este sistema, la Babilonia comercial, según acabamos de estudiar y nos enseña el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Mi alma alaba a Jesús. Amén. Gloria a Dios.